Entonces vamos a leer Hechos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7. Ustedes generalmente tienen la Reina Valera del 60, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, pero pueden ustedes por favor ahí poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y les dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Qué hermoso esto último, ¿no? Dice ahí, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron, de los religiosos judíos se convirtieron. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Padre bendito, gracias Señor por este momento. Gracias Señor por tu iglesia. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu Santo Espíritu que nos guía, nos convence Señor y nos habla a través de tu palabra. Nosotros, Señor, creemos que tu palabra es inerrante, Señor. Nosotros creemos que tu palabra es infalible. Nosotros creemos, Señor, que tu palabra es verdad. Y a través de ella, Señor, tú hablas a nuestras vidas. A través de ella, Señor, tú transformas nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y por eso es que nos rendimos, Señor, ante ti, alabándote, Dios, por habernos dejado tan hermosa revelación. Háblanos, Padre, en este momento, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, se cuenta la historia de una madre cristiana que tenía 3 hijos pequeños. 3 hijos varones pequeños. En una ocasión, mientras ellos estaban comiendo y estaban ahí sentados los niños a la mesa, pues como siempre, ¿no? Los niños empiezan a platicar de pronto cosas sobre qué les gustaría a ellos ser de más grandes. Entonces el muchachito mayor, el mayor de todos ellos, él dijo que él quería ser doctor. Él le decía eso a sus hermanitos, porque a él no le gustaba que las personas se enfermaran y tuvieran que pagar mucho dinero para recibir atención médica. Entonces él dijo, yo quiero ser por eso doctor. La madre escuchó que su hijo quería ser doctor y que tenía tan noble deseo en su corazón, y la madre se puso muy contenta, se puso feliz de que su hijo quería ser doctor para ayudar a las personas que no tienen para pagar la atención médica. Luego el hijo de en medio dijo, bueno, a mí me gustaría ser abogado, porque a mí me gustaría que todas las personas recibieran la justicia que ellos merecen, aunque no tengan la capacidad de pagar a un buen abogado. La madre se puso otra vez contenta, ¿no? Le gustó ver a sus 2 hijitos con estas buenas intenciones. Y luego el más chiquito vio que sus hermanos dijeron eso y que su mamá se puso contenta. Y luego el más chiquito dijo, bueno, mamá, pues yo de grande, yo quiero ser pastor. Y luego el niñito siguió comiendo. La mamá se puso muy contenta, se puso muy feliz. Y ella decía, el Señor escuchó mis peticiones, el Señor escuchó mi oración. Pero luego la mamá le dice a su hijo, oye hijo, ¿y por qué quieres ser tu pastor? Entonces el chiquito dijo, bueno, mamá, para no hacer nada. El que le agarró, le agarró. Es un chiste común, hermanos, entre los seminaristas, pero que de alguna manera refleja la percepción que tienen algunas personas sobre el ministerio pastoral. Algunos creen que los pastores están allí porque no pudieron hacer algo más con su vida. Algunos creen así, ¿no? Es que no pudieron hacer algo más con su vida, pues tenían que ganarse el pan, o como solamente trabajan los fines de semana 2 horas durante el culto, pues entonces por eso quieren ser pastores. Es una percepción, ¿verdad? De pronto un tanto general. Yo recuerdo una ocasión cuando yo estaba a punto de renunciar a mi trabajo original. Yo estaba como ingeniero en una empresa importante y entonces fuimos a salir a comer y cuando veníamos regresando de la comida, yo venía en el carro de uno de mis compañeros del trabajo y entonces él nos hablábamos de tremendo. ¿Cómo estás, tremendo? Muy bien. ¿Y tú, tremendo? Siempre era la palabra como nos hablábamos nosotros. Y recuerdo que veníamos regresando en el automóvil de haber comido y entonces él me dijo, a ver, tremendo, entonces con que te vas de cura. Así me dijo.
porque yo ya le había dicho a mi jefe, ¿sabe que voy a renunciar porque me voy a meter a un seminario para estudiar la palabra de Dios? Entonces me dijo, así con que te vas de cura. Yo traté de explicarle un poco, pero recuerdo que él me dijo claramente esto, dijo, bueno, cuando regreses y abras tu negocio, me invitas, porque él era buen músico. Entonces él decía, mira, vamos a mitades, tú toca la música, tú predicas, y nos vamos a mitades. Porque él pensaba de esta manera, ¿verdad? Yo solamente me reí cuando él me dijo eso, no le dije nada, porque sabía que él no lo iba a entender. Pero además, hermanos, también siendo un poco realistas, sí existen personas que se hacen llamar pastores y que usan el ministerio pastoral con fines de ganancias deshonestas. O sea, sí es verdad, vamos a ser realistas, seamos honestos. Es verdad, ¿verdad? Es verdad que surgen esta clase de personas. De hecho, la palabra de Dios nos habla de esta clase de personas. La palabra de Dios es clara. Pablo, Pedro, Juan, en el Nuevo Testamento van a decir, surgen esta clase de personas que se hacen llamar maestros, pastores, y que solamente usan el ministerio con un fin de ganancias personales. Entonces, si la palabra de Dios está diciendo que va a suceder, pues es verdad, y lo estamos viendo nosotros. Entonces, siendo realistas, si hay personas que abusan, ¿verdad?, del ministerio pastoral, que lo utilizan solamente con ganancias deshonestas, abusan de la generosidad de las personas y se aprovechan de la inocencia o de la ignorancia, pero que en realidad no han sido llamados por Dios. Yo espero, hermanos, que con el mensaje de hoy logren captar lo que en realidad yo quiero enseñarles y no vean en ningún momento que yo me estoy quejando con ustedes o que les estoy reclamando nada. Es el pasaje que nos tocó estudiar hoy. Vamos estudiando la palabra de Dios conforme vamos avanzando. Entonces, no es algo que yo quisiera sacar a colación, pero aquí está, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y yo, hermanos, yo sé que en el futuro Dios nos va a conceder a nosotros tener más pastores. Yo lo sé. Yo sé que el Señor seguramente les está hablando al corazón de algunos jovencitos o de algunos hermanos ya más grandes y que quizás los está llamando al ministerio pastoral. Y yo quiero que con este mensaje de hoy ustedes puedan entender un poquito, tener un concepto más amplio de lo que es ser un pastor, ¿verdad? Cuáles son las responsabilidades personales de los pastores y cómo la iglesia puede contribuir para que los pastores cumplan con el llamado que Dios les ha hecho. Recuerden que yo una vez les comentaba a ustedes, no se obedece lo que no se entiende. Pero si podemos entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo y hay algo que nosotros podemos hacer para mejorar, para obedecer la palabra de Dios, entonces, conociendo la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios, vamos a poder obedecer a Dios. Entonces yo quiero que entendamos un poquito eso con el mensaje de hoy. Miren, hermanos, al entrar en el pasaje, rápidamente, al entrar en el pasaje, versículo 1, encontramos que hay un problema. Dice la palabra de Dios ahí, sencillamente, se multiplicaron los creyentes rápidamente. Para este punto de Hechos, ya estamos hablando de unas 20,000 personas creyentes ahí en Jerusalén. Aproximadamente 20,000 creyentes. Lo hemos visto, cómo el Evangelio ha ido conquistando corazones y más se van agregando a la iglesia. Para este punto de Hechos ya hay aproximadamente 20,000 creyentes. Y dice ahí la palabra de Dios, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de ¿qué cosa? De descontento. Hubo muestras de descontento. Eso siempre va a suceder, hermanos, En cualquier iglesia, por cualquier cosita, va a haber alguien que no esté a gusto con algo, por alguna razón. No me gustó, tenían el clima muy frío, no me gustó esa iglesia. No me gustó porque no había café allá atrás. No me gustó porque siempre va a haber algo. Entonces, y entre el grupo va creciendo un poco más, el descontento siempre va a estar surgiendo, ¿verdad? Fíjense, hubo muestras de descontento. Los creyentes, fíjense, no está hablando de no creyentes, los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Si tú lo lees en la Reina Valera del 60, vas a leer que ahí dice, y hubo murmuración, un término muy fuerte. La próxima semana lo vamos a ver, porque no vamos a terminar el pasaje hoy. Vamos a regresar la semana que entra a este mismo pasaje. Entonces, dice la Reina Valera del 60, hubo murmuración. Ese término es muy fuerte, que lo voy a explicar entonces la siguiente semana. El problema, hermanos, era que las viudas de los griegos estaban siendo, según el texto, eran desatendidas o eran discriminadas. No les tocaba la porción de los alimentos que les correspondía. Este era un asunto de racismo. Era un asunto de racismo. La semana que entra vamos a profundizar un poquito en este asunto. El caso es que había un problema, ¿verdad? Las viudas mujeres o las mujeres viudas estaban siendo desatendidas en esta distribución de los alimentos. Dice el versículo 2, de manera entonces que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y les dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo, ¿en qué cosa? En enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos.
Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. Reina Valera del 60 dice así: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo. Dice así, no es justo, en la Reina Valera del 60. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, lo que podemos observar desde el inicio de la iglesia cristiana, estamos hablando del inicio de la iglesia cristiana, no han pasado ni 10 años desde que Jesucristo ascendió. Estamos hablando del inicio, los primeros 2 o 3 años del cristianismo. Entonces, desde el inicio de la iglesia cristiana hemos observado que hay problemas internos que amenazan con desviar a la iglesia de la misión que Dios les ha dado. Ya hablábamos de problemas que surgen de afuera, la persecución. La semana antepasada hablábamos de Ananías y de Zafira, ¿se acuerdan? Aquellos que le mintieron al Espíritu Santo, y ahora estamos viendo un problema un poco mayor, porque no solamente son 2 miembros de la iglesia, ahora como que ya se dividió la iglesia en 2, entre los griegos y entre los hebreos. Entonces ya hay bandos en esta iglesia. Entonces vemos que hay estos problemas internos, hermanos. Y yo veo que estos problemas internos en las iglesias surgen por lo menos por 4 razones. Número 1, hay gente infiltrada. Número 2, hay falsos creyentes. Número 3, nuestra vieja naturaleza. Y número 4, falta de organización. Problemas internos que amenazan con desviar a la iglesia de su misión. Recuerden que Jesucristo les dijo a los apóstoles, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la misión de la iglesia. Esa sigue siendo la misión de la iglesia. Pero surgen problemas internos que amenazan con desviar a la iglesia de la tarea que Dios le ha encomendado. Y vemos por lo menos estas 4 razones. ¿Quiénes son los infiltrados? Miren, hermanos, los infiltrados son personas que entran en las iglesias con el propósito de destruirla. Tienen esa misión. Es gente, créanmelo o no me lo crean, es gente que entra a las iglesias con el propósito de destruir aquella congregación. Y ya saben quién es ya saben quién es su amo. Ya saben quién quiere destruir la iglesia de Cristo. En una ocasión, leí sobre el caso de una mujer que entró en una iglesia con el propósito de hacer caer al pastor en una inmoralidad. Esa era su misión de ella. Lo platicó con una amiga. En el poco tiempo, hermanos, que yo tengo de ejercer la función pastoral, en México sobre todo, yo me enteré por lo menos de 3 casos graves de personas así. En 2 casos tenían que ver con hermanos, déjenme decirlo entre comillas, hermanos que estafaron a otros hermanos con dinero. Y no fue algo pequeño, fue algo grande. Una hermana le confió a un hermano, arquitecto, bastante dinero para que le hiciera los planos de lo que iba a ser su casa, y el supuesto hermano desapareció. Son cosas que uno no se imaginaría que deberían de suceder, pero es gente que no es creyente y que se mete a las iglesias. En otro caso, un supuesto cristiano se aprovechaba del compañerismo, se juntaba con los hermanos, le sacaba información de sus familias y luego los sobornaba. Si tú no me das este dinero, yo voy a decir esto y esto y esto y esto otro. Y sucedía, ¿verdad? Sucede. Entonces hay infiltrados, hay gente que su propósito es destruir la iglesia de Cristo. Es gente no creyente. Por otro lado están los falsos creyentes. Personas que se creen salvos, asisten a la iglesia, dan ofrenda, sirven en algún ministerio, pero en realidad su corazón está lejos de Dios. Asisten a la iglesia porque les atrae el compañerismo o porque quizás la iglesia les da algo a ellos y se benefician de la iglesia. Pero en realidad no son creyentes. Están ahí solamente por conveniencia. Y entonces esta clase de personas obviamente causa problemas porque trae otras ideas y entonces no tienen un corazón ellos regenerado. Están ahí por conveniencia o por tradición. Porque mis papás fueron cristianos y asistían siempre a esta iglesia. Y como sus papás eran cristianos, ellos creen que la iglesia les pertenece a ellos, porque fueron parte de los miembros fundadores, se creen dueños de la iglesia, y entonces en realidad no son creyentes. Mueven a la iglesia o tratan de mover a la iglesia con sus pensamientos, son falsos creyentes, desvían a la iglesia de la misión.
Otro problema, hermanos, es nuestra vieja naturaleza. Cada uno de nosotros lucha con su viejo yo. Cada uno de nosotros lucha con eso, hermanos. Así que en ocasiones los creyentes, fíjense, los creyentes tienen actitudes y comportamientos que no corresponden al de un hijo de Dios. Todos nosotros tenemos momentos así, lapsos así, porque sale nuestra vieja naturaleza. Hermanos, deberíamos de reconocer que en ocasiones cuando tomamos decisiones como iglesia, pensamos más como no creyentes que como creyentes. En ocasiones cuando estamos tomando decisiones, pensamos como los hombres y no como Dios. ¿Se acuerdan en aquella ocasión que Pedro está ahí tratando de desviar a Jesús de su misión? Dice, Señor, ¿por qué no construimos aquí algo? 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás. Porque no estás viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, las estás viendo desde el punto de vista de los hombres. Y a veces nosotros, cuando estamos tomando decisiones sobre la iglesia, pensamos más en las cuestiones terrenales que en la misión de Dios. Cómo aquello que estamos decidiendo contribuye a la misión de Dios. Pero a veces pensamos y nos atamos más a las cuestiones terrenales. Entonces, como creyentes, a veces sale esto, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza. Y finalmente, hermanos, otra razón que amenaza el propósito de la iglesia es la falta de organización. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Hay un problema. Hay unas mujeres que no están siendo atendidas. Hace falta organización, ¿no? Y yo considero, hermanos, que es lo que está tratándose aquí en el capítulo 6. Conforme la iglesia fue creciendo, fue necesario que se reorganizara de una mejor manera para seguir cumpliendo el propósito de Dios, extender el reino y cuidar de los suyos. Es el propósito de Dios para la iglesia, que sigamos extendiendo el reino de Dios y que cuidemos de los miembros de la iglesia. La amenaza, hermanos, entonces que se levanta sobre la iglesia del primer siglo era sacar a los apóstoles de su función principal. ¿Cuál era la función de los apóstoles según el pasaje? ¿Se acuerdan? ¿No es justo que nosotros dejemos las mesas para? ¿Cuál era su misión de ellos? ¿No es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra de Dios y de orar para servir a las mesas? Entonces, hermanos, esta amenaza que se levantaba sobre la iglesia del primer siglo trataba de sacar a los apóstoles de esta función principal que ellos tenían, dedicarse a enseñar la palabra de Dios y a la oración. Yo considero, hermanos, que podemos por lo menos hablar de 2 principios a través de este pasaje para organizar la iglesia de Cristo. El primer principio, hermanos, es definir lo prioritario versus lo urgente. ¿Qué es prioritario y qué es urgente? Dice el texto ahí, entonces los 12 convocaron a una multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 4, después de que ellos les proponemos que busquen a estos hombres así y así, y luego dice, y nosotros, o sea, los apóstoles, persistiremos en qué cosa, en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando los apóstoles dicen ahí, no es justo, casi parece una queja, ¿no? Y de hecho, por como está el texto escrito, pareciera que los apóstoles le están diciendo a la iglesia, ¿ustedes esperan que nosotros hagamos esto? O sea, es como una queja de los apóstoles contra la iglesia. No es justo. Nosotros no nos tenemos que encargar de eso. Es verdad, hermanos, que va a surgir una necesidad urgente, pero si los apóstoles dejaban de realizar lo más importante por atender lo urgente, el avance del reino se podía estancar. Y miren, hermanos, ese es un problema de muchos de nosotros. Es un problema de muchos de nosotros que atendemos lo urgente y descuidamos lo principal. A veces lo urgente pocas veces debe desplazar a lo que es principal. Es que se los digo de esta manera, hermanos. Muchas veces nosotros le llamamos urgente a algo que en realidad no lo es. Y por eso lo urgente desplaza lo principal o lo prioritario. Por ejemplo, una emergencia médica es algo urgente. Una emergencia médica es algo urgente. Pero comprarme el iPhone último modelo no lo es. Pero hay gente que va y se queda toda la noche haciendo una fila para ser el primero a la hora de que abran la tienda y ser de los primeros que compre ese teléfono. Y seguramente entre esos fila habrá muchos cristianos. Pero les preguntas tú a ellos o los invitas tú a ellos a una velada de oración y no van. Pueden quedarse despiertos ahí toda la noche para obtener el iPhone último modelo, pero en una velada de oración se duermen.
Para ellos es urgente comprarse ese teléfono. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo primordial? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo más importante? Pero muchas veces nosotros dejamos que lo urgente tome lugar de lo primordial en nuestra vida. Dejamos que la vida se nos llene de cosas urgentes y descuidamos lo que en realidad importa. De hecho, es uno de mis problemas también, hermanos. Yo me lleno de cosas urgentes por atender y empiezo a descuidar lo principal y otra vez tengo que volverme a reorganizar, detenerme y pensar y decir, estoy llenándome mi vida de puras cosas que son urgentes, pero que no son lo más importante. Los apóstoles, hermanos, aquí no están diciendo que el hecho de hacerse cargo de servir los alimentos o repartir los alimentos fuera un trabajo indigno para ellos, ¿eh? Porque algunos podrían pensar eso. ¿Cómo que los apóstoles no quieren servir a las mesas? ¿Cómo que no quieren hacerlo? Pero no es eso, ¿verdad? En su pensamiento no está eso, de descuidar, de que fuera un trabajo indigno para ellos. Sería un error creer que los apóstoles pensaban que servir a las mesas era algo poco espiritual o de menor valor, o simplemente porque no querían servir. No podemos pensar eso de ellos, porque hemos visto a través de hechos lo que los apóstoles han hecho por la obra de Cristo. Han sido azotados por llevar el evangelio. No han sacado un provecho personal. ¿Se acuerdan cuando Pedro va al templo junto con Juan y hay un mendigo que les está pidiendo comida? Y dice, no tengo ni plata ni oro. Y eso que los apóstoles, dice la palabra de Dios, que venía gente que recogía, que vendía sus propiedades y traía todo ese dinero a los pies de los apóstoles para que lo repartieran. Y Pedro dice, no tengo oro ni plata. O sea, no se estaban sirviendo de las ofrendas de la gente, de la iglesia. Entonces, vemos que los apóstoles no están tomando esta posición, ¿verdad?, de abusar de la congregación. Además, ellos fueron entrenados por Jesús acerca de servicio. Así que los apóstoles en ningún momento sienten que son creyentes de otra categoría. Pero ellos entienden que su llamado tiene una función principal, y una función que es primordial por encima de todo lo demás: enseñar la palabra de Dios y orar. De entre todas las responsabilidades que tenían, hermanos, su función principal era enseñar la palabra de Dios y dedicarse a la oración. Hermanos, la función principal de los pastores es ese, ¿verdad? El ministerio de la palabra y la oración. No es que sea lo único que hagan, ¿eh? No es que sea lo único que hagan. Dios y nuestras familias saben muy bien que incluye una responsabilidad pastoral. Servicio sacrificial, consejería, visitación, evangelismo, administración, también son parte de la función pastoral. Pero estas son secundarias de su responsabilidad principal. Cuando tú lees los requisitos que Pablo le dice a Timoteo acerca de los pastores, hay una función que es principal. Entre todo el carácter que aparece ahí, Pablo dice que sea apto para enseñar. De todo lo demás tiene que ver con su carácter, que no se emborrache, que no se haga deseoso de ganancias deshonestas, varias veces así, pero dice que sepa enseñar. ¿Por qué? Porque es la función principal del pastor. Que sea apto entonces para enseñar. Precisamente, hermanos, porque con su enseñanza de todo el consejo de Dios que encontramos en la Biblia, guía, alimenta, consuela, entrena y exhorta al pueblo de Dios en el nombre de Dios. Es importante, hermanos, esto. Probablemente algunos de ustedes consideren que el ministerio de la palabra al que habla aquí los apóstoles es algo sencillo. Algunos quizás creen, no, el pastor se levanta los domingos en la mañana, abre su Biblia, y ahí en el pasaje que haya caído, Dios le habla, le da un mensaje para el pueblo de Dios. Algunos lo hacen así, ¿eh? Pero, ay, Dios mío, qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero no es así, hermanos. Miren la siguiente diapositiva. Yo me puse a investigar un poquito. Ellos son pastores que son reconocidos por su fidelidad a la palabra de Dios. Son gente que con su vida ha demostrado que están sirviendo realmente al Señor a través de toda su vida por completo. Algunos de ellos ya murieron y el legado que nos han dejado es un buen legado. Uno de ellos, por ejemplo, es John MacArthur. Se le preguntó en alguna ocasión a John MacArthur, ¿cuánto tiempo te toma a ti, John, preparar una predicación? Él dice de entre 20 a 30 horas por una predicación. Conforme él fue tomando más experiencia y últimamente, en años recientes, él dice, bueno, ya con todo el tiempo que ya tengo de experiencia pastoral, ya me está tomando de entre 8 a 10 horas preparar una predicación. John Piper, otro también pastor, él habla cerca de 10 a 15 horas. John Stott, un pastor que ya murió,
Él dice que le tomaban más de 15 horas preparar una predicación. Carlos Spurgeon, uno de los pastores más famosos entre los bautistas, él dice que en toda la semana él iba leyendo, ya murió por supuesto, él dice que toda la semana él iba leyendo bastante. Y entonces todos los sábados, a partir de las 6 de la tarde, él se encerraba en su oficina. Nadie podía entrar a molestarlo porque estaba preparando la predicación del domingo. Por eso Carlos Spurgeon, en su libro Discursos a mis estudiantes, él dice que los pastores no pueden participar de esos eventos, así lo menciona él, de esos eventos en los que participan los otros cristianos, como cumpleaños, bodas, quinceañeras, que son los sábados a partir de ese tiempo. O sea, él se limitaba porque él decía, es que yo a partir de las 6, yo me encierro para preparar mi predicación. Tim Keller, que también ya murió, él le tomaba, dependiendo de la predicación, de 10 a 20 horas preparar un sermón. Y en una encuesta que hizo la revista Lifeway, entre los pastores, se encontró que el promedio era de 8 a 13 horas que les tomó preparar una predicación. Ustedes pueden hablar por 15 minutos, no, por 45 minutos que duran aquí parados para predicar. ¿Les toma tanto tiempo? Pueden pensar eso, ¿verdad? Yo lo sé. Yo lo sé, parece que es demasiado tiempo, ¿no? Que es demasiado tiempo para una hora o 45 minutos. Pero ahora entiendo un poquito la frustración de algunos pastores, ¿no? Que se andan durmiendo, si supieran lo que me costó. ¿Saben por qué sucede esto, hermanos? Quizás, ¿saben por qué toma tanto tiempo preparar una predicación? Y de hecho, saben que yo estoy muy seguro que muchas de esas predicaciones que nosotros escuchamos, en las cuales no hay un buen mensaje bíblico, es porque aquel pastor no se preparó lo suficiente. No se tomó el tiempo necesario para preparar esa predicación. Pero les voy a decir por qué es que toma tanto tiempo. Eso es lo que quiero que ustedes noten. En primer lugar, hermanos, hay pasajes que son más sencillos de interpretar y de predicar y de aplicar que otros. Hay pasajes muy sencillos. Hay otros pasajes más complicados que requieren de más estudio. La misma Biblia nos dice que hay pasajes así. Miren lo que dice 2 de Pedro 3, del 15 hasta el 16. Aquí está hablando Pedro, Pedro dice lo siguiente: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo, fíjense, Pedro está hablando de Pablo, esto es de lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, lo bueno que dice Pedro, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura, esto resultará en su propia destrucción. Entonces aquí Pedro está hablando de las cartas de Pablo, las cartas que nosotros conocemos de Pablo, Corintios, Gálatas, Efesios, Romanos. Ya para aquella época ya estaban circulando algunas de estas cartas y Pedro dice, Pablo ha hablado de estas cosas, pero algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y ahora, Pedro no es cualquier hijo de vecina, Pedro no es cualquier pelagato. ¿Verdad que no? Aquí estamos hablando de Pedro, el líder de los apóstoles, el que había visto la transfiguración de Jesús, el que había estado con Jesús 3 años. Entonces, fíjense, si Pedro está diciendo eso, ¿qué podemos decir los simples mortales? Si Pedro está diciendo eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene algunos pasajes que son complicados de entender. Por eso la predicación, preparar una predicación a veces toma más tiempo unas que otras. También, hermanos, observamos que el ministerio de la palabra exige una continua preparación del predicador. Entonces, por un lado, hay pasajes muy complicados de entender, pero por otro lado, el ministerio de la palabra exige que aquel pastor se esté preparando continuamente. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo 4:13. Vean lo siguiente. Cuando vengas, le está hablando Pablo a Timoteo, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Otra vez, hermanos, aquí Pablo no es cualquier pelagato. ¿Quién está pidiendo los libros? Pablo. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Pablo, hermanos, el que había sido preparado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de su época. Pablo, un experto en el Antiguo Testamento. Pablo, un apóstol que recibía revelaciones
de Dios. Ahí en segunda de los Corintios 12, del 2 al 4, se nos dice que Pablo una vez fue al tercer cielo, recibió una revelación. Entonces estamos hablando aquí de alguien que tiene una comunión constante con Dios, alguien que está conectado con Dios, que recibe palabra de Dios, y lo vemos pidiendo libros para seguirse preparando. Podríamos decir, Pablo no lo necesita, pero lo vemos a Pablo pidiendo sus libros. Y fíjense lo que dicen los estudiosos o los entendidos. Ellos dicen que estos libros a los que hace referencia Pablo incluyen porciones del Antiguo Testamento, así como otros escritos útiles para su ministerio, como notas personales, documentos legales y otros textos cristianos tempranos y otra clase de libros. Y nosotros sabemos que Pablo tenía un conocimiento de la cultura que lo rodeaba, porque en Hechos capítulo 17, conforme nosotros vayamos llegando ahí, se van a dar cuenta de esto, Pablo tiene un debate con filósofos estoicos y epicúreos en Atenas, o sea, en Grecia, en la cuna de la filosofía. Y Pablo está ahí con ellos y les da ejemplos de lo que sus propios filósofos decían. ¿Cómo Pablo sabía eso? Porque estudió la filosofía griega, sabía y tenía conocimiento de esto. Pablo se preparaba y a través de estos conocimientos que él tenía de otras cosas, establecía puentes para hablar con las personas. Entonces Pablo seguía preparándose continuamente. Por eso, preparar una aplicación toma tiempo también. Hay que estarse preparando también en otras áreas del conocimiento. Saber cómo establecer puentes con la cultura que nos rodea. Vamos a hablar un poquito en este momento de, bueno, cómo le hablamos ahora a nuestros jóvenes, ¿no? La cultura del TikTok o del Instagram. ¿Cómo les hablamos de tal manera que ellos puedan entendernos en su lenguaje? ¿Cómo le hablamos a la gente? Pero yo algo que he estado pensando últimamente, hermanos, demasiado. Lo iba a decir más adelante, pero lo voy a decir una vez. Es que la otra vez venía manejando, no sé a dónde fuimos. Yo venía manejando y ya ves, cuando voy manejando voy pensando. Y tenía este pensamiento yo, bueno, Jesucristo siempre fue, y Pablo también fue a donde estaban las personas. Pablo siempre iba a las ciudades, a los centros, donde se congregaban más personas. Jesucristo también iba a las sinagogas, Pablo iba a las sinagogas. Entonces yo me estaba preguntando, ¿y ahorita dónde está la gente? ¿Y ahorita dónde está la gente? No traigo mi celular porque está ya grabando. ¿Pero dónde está la gente ahorita? ¿Cuántas horas de nuestro día utilizamos nosotros siendo cristianos en celular? ¿Cuánto tiempo estamos ahí en esas redes sociales? Instagram, TikTok, no sé qué más hay, qué más han inventado. Facebook, iba a decir Facebook, pero Facebook es de los boomers, ya muy, muy atrás. Creo que a los jóvenes ya Facebook ya no les interesa. Pero decimos, ¿dónde está la gente ahorita? Y pensaba, ¿por qué no pensamos como iglesia en un ministerio ahí donde está la gente? En las redes sociales. Videos que hablen de Cristo en 5 minutos, 3 minutos, 15 segundos, ya ven que ahí también se aburren muy rápido y le cambian de video. Y eso es evangelizar, por supuesto, también. Ahí está la gente. Hablemosle de tal manera que ellos puedan entender y puedan escuchar el mensaje de Dios. Ahí están. ¿Por qué no hacemos? Porque yo invito a los jóvenes, tienen mucha creatividad los jóvenes. Hacemos videos cortos, los publicamos en las redes sociales. Y de esa manera damos a conocer el mensaje de Cristo. Pablo, hermano, sabía del mundo que lo rodeaba. Por eso Pablo pide estos libros. Es necesario que un pastor, que un predicador se esté preparando continuamente. No vamos a decir, ya llegamos al límite, no. Es como los doctores, que necesitan estarse preparando constantemente. También los pastores necesitan hacerlo. Y finalmente, hermanos, hay una gran responsabilidad que pesa sobre los pastores y predicadores a la hora de presentar un sermón. Vean los siguientes 3 pasajes. 2 de Timoteo 2:15. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Le van lo que dice, que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Cómo Timoteo se va a presentar ante Dios aprobado? Interpretando correctamente la Biblia. Interpretando correctamente la Biblia. Entonces es una responsabilidad. Hay pasajes, yo de repente me pongo a platicar con un hermano aquí que le encanta platicar un poquito de estas cosas. Hay pasajes que tienen varios puntos de vista y parece que hay como 2 o 3 interpretaciones diferentes. O 4. Y uno tiene que orar
y llegaron a sus propias conclusiones acerca de ese pasaje. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que interpreta rectamente la palabra de verdad. Santiago 3:1 hace esta advertencia. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Precisamente porque hay una responsabilidad de interpretar correctamente la palabra de Dios. 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos, está diciendo Pablo eso, que prosperan falsificando la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que estamos diciendo? Que hay pastores que utilizan la palabra de Dios para ganar con fines deshonestos. Pablo dice, no somos como muchos que prosperan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, y pongan atención a lo siguiente, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. De parte de Dios y delante de quién? Y delante de Dios. Hermanos, el peso que hay sobre los hombros de los verdaderos maestros de la palabra de Dios es enorme. Porque hay una responsabilidad por interpretar la palabra de Dios correctamente. Porque si no, seremos juzgados con mayor severidad. Y cuando hablamos, fíjense lo que dice Pablo, hermanos, en el tercer pasaje. Cuando hablamos, lo hacemos delante de Dios. En otras palabras, ustedes están aquí, pero el oyente principal es Dios. Tú te puedes dormir, pero Dios no se va a dormir. Yo puedo pensar, les voy a hacer una mentirilla, ni se van a dar cuenta, ni estudian la Biblia, pero Dios está escuchando. Entonces hay una responsabilidad muy grande. Por eso la preparación de una predicación no solamente es estudiar el texto, leer lo que dicen otros maestros sobre el texto, también incluye la oración, el buscar la guía del Espíritu Santo, el ponerse a cuentas delante de Dios, porque sabemos que aquello que se va a presentar, si es para ustedes, por supuesto que sí, pero es principalmente para Dios. Él está escuchándolo, Él lo está viendo. Imagino que me encantaría que cuando yo saliera cada domingo, sea Dios el que diga, lo hiciste bien. Dijiste lo que yo quería decir. Es un peso, hermanos. Yo me acuerdo que una vez, cuando predicaba ahí en Oaxaca, en esta iglesia Campamento de Dios, y luego íbamos rumbo a la casa, mi esposa me preguntaba a veces en el carro, no siempre me preguntaba, pero a veces me preguntaba, gracias, ¿me puede abrir, por favor? Me preguntaba a veces mi esposa, oye, Jorge, ¿cómo te sentiste con la predicación? No siempre me preguntaba, les digo, de vez en cuando me lo preguntaba, y yo creo que ella se daba cuenta. Por algo me lo preguntaba, porque no siempre me lo preguntaba, por algo me lo preguntaba. Yo creo que ella se daba cuenta que quizás yo estaba incómodo, no sé, pero de alguna manera ella me lo preguntaba. Y siempre que ella me preguntaba eso, yo le decía, ¿sabes qué? Me faltó más preparación. Me faltó prepararme más, no solamente estudiando el texto, interpretando el texto, me faltó más también tiempo en oración, más tiempo buscando la guía del Señor, me faltó todo eso. Hermanos, en la Biblia encontramos que el ministerio pastoral es un llamado particular de Dios a ciertos creyentes, a quien el Espíritu Santo capacita para, principalmente, enseñar la palabra de Dios y cuidar la iglesia de Cristo. No es que los pastores no quieran servir en otras áreas, pero es que el peso que hay por enseñar la palabra de Dios ya es una responsabilidad muy grande. Cada miembro cumple una función en el cuerpo de Cristo, hermanos, y esto nos lleva entonces al segundo principio, un ministerio compartido. Dice el versículo 3, busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes entreguemos o encarguemos este trabajo. Tanto el ministerio, hermanos, de la palabra de Dios como el servir a las mesas son trabajos espirituales y son hechos por personas espirituales. Hermanos, un trabajo, cualquier servicio que tú hagas por causa de Jesús,
y que ha sido hecho como para el Señor, es un servicio espiritual. Cada cosa que tú hagas, no podemos creer nosotros eso, no podemos creer nosotros que, que solamente los pastores que predican están haciendo un trabajo espiritual. Todo don, hermanos, toda acción que se hace dentro de la iglesia para servir al cuerpo de Cristo es entonces un trabajo espiritual. Y ningún trabajo es más importante que el otro. Es verdad, es importante, la predicación de la palabra de Dios es esencial para el crecimiento de la iglesia. Pero dice la palabra de Dios ahí con Pablo, Pablo dice, nos necesitamos los unos a los otros. Es un ministerio compartido. Es un ministerio compartido en el cual necesitamos unos de otros. Dice Pablo en 1 Corintios 12, cada uno de ustedes es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cada miembro, dice Pablo, cumple una función. Entonces, la función de los pastores principalmente es esta, enseñar la palabra de Dios y la oración, pero cada miembro cumple una función. Entonces, una vez que se estableció el principio de recordarles a la iglesia cuál era la función principal de los apóstoles les muestran el camino a seguir. Busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿a quienes qué? A quienes podamos encargar. Es como descargar. Es como dejarle la responsabilidad a ellos de este trabajo. Y me gusta, hermano, la respuesta de los apóstoles, porque en medio del problema ellos ven una oportunidad de que otros creyentes ejerzan sus dones espirituales. La oportunidad de que otras personas se integren al servicio al Señor. Hermanos, los discípulos no intentaron hacer todo el trabajo del ministerio. Era imposible. La iglesia estaba creciendo. No podían hacer todo ellos solos. Y no tuvieron miedo de delegar a otros la responsabilidad. Es más, de estos 7 hombres que se van a escoger, más adelante vamos a ver a 2. A Esteban, en el capítulo 7, predicando ante el Sanedrín. Esteban, de los que fue llamados aquí para servir, lo vemos predicando. Dirán, pues, ¿que no era función de los apóstoles? Bueno, es que con el servicio ellos se dieron cuenta que podían hacer otras cosas más. El Señor los empezó a utilizar. Entonces, Esteban comienza a predicar. Luego, vemos a Felipe, que se convierte en un evangelista. De hecho, es el primer evangelista que se le menciona así en la Biblia. Felipe, el evangelista. Tuvimos a un Felipe el evangelista el miércoles. Aquí es el Felipe verdadero, el original. Felipe el evangelista. Hermanos, estas eran cosas que hacían los apóstoles y que ahora vemos haciéndolos a otros creyentes. Y no vemos que Pedro o los demás apóstoles les prohibieran a Esteban y a Felipe que hicieran eso. Porque a través del servicio ellos estaban también creciendo. Pero todo empezó cuando comenzaron a servir y se dieron cuenta de cuáles eran sus dones espirituales. Ahora, hermanos, de estos 7 hombres que se escogieron para esa tarea, no fueron seleccionados porque no tuvieran otra cosa que hacer. No fue como que vamos a dejarles el trabajo a ellos porque no tienen otra cosa que hacer. Felipe era padre de 4 mujeres. Entonces tenía familia también. Los otros hombres seguramente también tenían familia. Pero fueron escogidos, ¿verdad? Fueron escogidos para hacer una tarea dentro de la iglesia. Tampoco se les escogió porque fueran populares. O tampoco se les escogió porque fueran de los que más ofrendaban. Tampoco. Hubo características especiales que los apóstoles dijeron. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La solución de los apóstoles, hermanos, nos recuerda que el trabajo del ministerio no recae en una sola persona, o en 2, o en 3. El trabajo del ministerio es una responsabilidad compartida. Toda la iglesia, cumpliendo la función particular a la cual Dios ha llamado a cada uno de sus miembros, soportan a toda la iglesia. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Lo dice así. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, desde que iniciamos nosotros la iglesia hispana angular, por eso les decía que no era queja, por lo menos en 4 ocasiones, que yo lo recuerde. A lo mejor han sido más veces, pero por lo menos en 4 ocasiones se me han acercado hermanos para decirme, hermano, ¿cómo le ayudamos? Y se los agradezco. Hay gente que me dice, hermano, ¿cómo le ayudamos a usted? Para que no cargue usted con toda la organización de la iglesia. Hay hermanos que han donado cosas, por ejemplo,
esos elementos de la música. Alguien los donó. Alguien dijo, bueno, lo vemos siempre que están allá con la computadora atrás. Vamos a comprar una computadora y que ponemos a alguien más allá atrás. Alguien me dijo, si necesita ayuda los miércoles con los estudios, yo le puedo ayudar. Podemos ayudarle. Y se los agradezco, hermanos. De corazón, en serio. Poco a poco nosotros hemos ido delegando y dando la oportunidad de servir a otros en diferentes áreas de la iglesia y vamos a seguir haciéndolo. Porque el ministerio es una responsabilidad compartida. Hoy vamos a tener nuestra primera reunión de negocios y hablaremos sobre algunas áreas de oportunidad de servicio. Yo espero que con el mensaje que escuchaste, la palabra de Dios, estés atento a lo que Dios te esté diciendo sobre tú cómo puedes aportar con tus dones y talentos a la obra de Dios. Y por último, yo no quisiera desanimar a nadie con lo que acabo de predicar. Yo no quisiera desanimar a nadie que tenga el llamado pastoral. Todo lo contrario. Hermanos, es un llamado de mucha responsabilidad, pero de mucha gratificación también. Es hermoso ver cómo Dios obra en la vida de las personas a través de la palabra de Dios. Es pesado, sí, pero Dios paga muy bien. Entonces yo no quisiera desanimarlos a ninguno de ustedes. Si alguno de ustedes está sintiendo el llamado de Dios al pastoreo, les espera trabajo, pero les espera mucha gratificación de parte de Dios. Les animo, hermanos, si Dios los está llamando, atiendan al llamado del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por